¿Qué tal, tutor y compañeros? Este es mi video de la unidad 4, el ensayo virtual. Vamos a empezar. Bueno, el nombre de esta unidad es espacios vectoriales y el contenido es el siguiente. 4.1 Definición de un espacio vectorial. 4.2 Definición del subespacio y sus propiedades. 4.3 Combinación lineal e independencia lineal. 4.1 Definición de un espacio vectorial. Un espacio vectorial real B es un conjunto de objetos denominados vectores junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar y que satisfacen los 10 axiomas enumerados a continuación. Cuando estamos hablando aquí acerca de escalares nos referimos a números. Nosotros manejamos desde la educación básica los escalares, solamente que los conocemos como números. Aquí en el espacio vectorial se les suele llamar de esta forma, escalar. Definición 1.1, espacio vectorial. Dado un conjunto K llamado campo, generalmente K se toma como R del campo de los reales o C de los números complejos, y en un conjunto no vacío donde se han definido dos operaciones, que es la suma y el producto, obtenemos lo siguiente. Suma. La primera propiedad para que sea un espacio vectorial debe decir que sea una suma, que la suma es cerrada. Es decir, E por E nos va a mandar a E. Si tenemos un vector V, vamos a tener U más la cerradura de V2. Después tenemos lo que es la multiplicación de un escalar. La multiplicación de un escalar va a ser igual a K por E, nos va a mandar el mismo espacio vectorial. Y tenemos, tenemos a lambda U, que va a ser prácticamente la multiplicación del escalar por U. ¿Qué quiere decir esto? Tanto en la suma como en la multiplicación, cualquier elemento que sumemos del espacio o que multipliquemos dentro del espacio nos debe de arrojar el mismo espacio. Por ejemplo, aquí en la suma, si tuviéramos un espacio vectorial que fuera de 1, pues ya no se cumple esto, porque si aplicamos la suma, tendríamos que el 1 más 1, y eso nos daría 2, pero como 2 no está dentro del espacio vectorial que está conformado por el número 1, pues ahí ya no cumple. Entonces se podría decir que un espacio vectorial solamente formado por el número 1 pues no es un espacio vectorial. De igual forma, la multiplicación por un escalar. Si tenemos un espacio vectorial, cuando apliquemos la multiplicación debe de arrojarnos el mismo espacio vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que no se salga de este espacio. Con las dos operaciones suma y multiplicación por un escalar, se dice que la terna del espacio, la suma y la multiplicación es un K espacio vectorial si para todo U, V y W pertenecen a E y para todo el lambda mu pertenecen a los reales. Se satisfacen los siguientes axiomas. Tenemos que la suma es conmutativa, ya sea que U más B va a ser igual a B más U. Esto es prácticamente el cambio. Tenemos también la suma asociativa. Tenemos U más B más W. Esto nos va a dar U más B más W. Tenemos la existencia del elemento neutro aditivo, es decir, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque este neutro aditivo es prácticamente el cero del espacio vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un cero del espacio vectorial que pertenece al espacio tal que el cero de este espacio vectorial más u sea igual a u más 0e. Esto va a ser igual a u para todo u que pertenezca a e. ¿Qué quiere decir esto? Si a un elemento de nuestro espacio vectorial le sumamos el cero, pues sigue siendo el mismo elemento.
Si a una matriz le sumamos la matriz es nula, cero, esta va a seguir siendo la misma matriz. Igual si a un polinomio le restamos un polinomio de ceros, va a seguir siendo el mismo polinomio. De igual forma para funciones. La existencia del inverso aditivo. Para todo u que pertenece a e existe un menos u que pertenece a e, tal que u más menos u es igual a 0e. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro espacio vectorial vamos a tener un elemento que sea el inverso aditivo, que al sumar este elemento con su inverso aditivo nos va a dar el 0e. Esto es muy importante porque si tenemos, por ejemplo, el espacio vectorial de 0, este sí es un espacio vectorial porque cumple con los 10 axiomas. Se puede hacer la suma bajo la cerradura, se puede hacer la multiplicación por un escalar, pero como el 0 es un elemento neutro, se podría decir que también se le puede hacer la resta, porque le- si ponemos 0 menos 0, pues nos va a seguir dando el mismo 0. Tenemos también la distributividad del producto con respecto a la suma. Tenemos lambda por u más b, esto va a ser igual a lambda por u más lambda por b. La distribuidad del producto con respecto a la suma de escalares, esto va a ser igual a lambda más mu por u, esto va a ser igual a lambda u más mu por u. Tenemos la asociatividad del producto con los escalares, que es lambda por mu por u, esto va a ser igual a lambda u por u. Y el último, que es la existencia del elemento neutro en un producto. Esto es prácticamente que multipliquemos a un elemento de nuestro espacio vectorial por 1. Sea cual sea el elemento, sea cual sea el espacio, si es un espacio de funciones, el espacio de números complejos, el espacio de polinomios, siempre va a haber para que se cumplan, para que se cumpla la existencia del espacio vectorial, esto debe ser muy importante. Bueno, los 10 axiomas. Y como acabo de mencionar, si todos estos 10 axiomas que acabamos de ver se cumplen, pues entonces tenemos un espacio vectorial. Si al menos uno de todos los que tenemos aquí no se cumple, pues ya no es un espacio vectorial. Forzosamente se tienen que cumplir los 10 para que podamos decir que es un espacio. A continuación tenemos el teorema 1.1 de esta sección. Dice así: sea E un espacio vectorial de U que pertenezca a E y sea lambda que pertenezca a R, entonces tenemos que el 0 de los reales por u va a ser igual a 0e. Vamos a tener que en el 2 vamos a tener que lambda por 0e va a ser igual a 0e, porque estamos multiplicando el elemento 0 del espacio por un escalar, por eso nos da 0. Aquí tenemos en el número 3 tenemos que menos 1 por u va a ser igual a menos u. Esto es muy evidente ver. En el 4 tenemos que lambda por u, esto va a ser igual a 0. Entonces, lambda o u van a ser igual a 0 para que se cumpla esta condición. Pues aquí tenemos una demostración de lo que acabamos de ver de los axiomas. Esto es específicamente el axioma 8. Tenemos a 0 por u. Esto va a ser igual a 0 más 0 por u, ya que esto se puede escribir así porque 0 más 0 sigue siendo 0. Y después vamos a multiplicarlo por u. Aquí tenemos la u, la vamos a multiplicar otra vez. Entonces esto nos va a dar 0 por u más 0u, que sigue siendo lo mismo porque vamos a multiplicar 0 por u, nos va a dar 0. Y de igual forma es lo mismo, 0 por u nos va a dar 0. El axioma 6 reafirma que cada elemento cuenta con un inverso aditivo, por lo tanto 0 por u menos 0 por u, esto va a ser igual a 0 por u
más 0 por u menos 0 por u. Entonces 0 por u va a ser igual a 0. Esta demostración es un poco, em, ¿cómo decirlo? Tal vez no se entienda a la primera y sea algo muy trivial, pero es mejor entenderlo así, que vayamos entendiendo los axiomas, estos 10 axiomas que son fundamentales para el espacio vectorial. Tenemos también que el axioma 7 implica lo siguiente. Lambda por 0 va a ser igual a lambda por 0 más 0. Igual, sabemos que 0 más 0 es igual a 0, por eso lo podemos representar de esta forma. Esto va a ser igual a 0, lambda por 0 más lambda por 0, que sigue dando lo mismo, que es 0. Por lo tanto, lambda por 0 es 0 es una consecuencia directa del axioma 6. Por el axioma 8 y la propiedad 1 del teorema 1.1 se tiene que menos 1 por u más u, esto va a ser igual a menos 1 más 1 por u, esto va a ser igual con 0. Entonces ahora tenemos menos 1 por u más u va a ser igual con 0. Utilizando el axioma número 6 se obtiene lo siguiente. Menos 1 por u más u menos u es igual a 0 menos u. Esto implica que menos 1 por u es igual a menos u. Prácticamente hicimos todo este desarrollo para que nos diéramos cuenta que menos 1 por u es igual a menos u. Si lambda es igual a 0, lambda por u es igual a 0, es una consecuencia de la propiedad 1 del teorema 1. Si lambda es igual a 0, entonces se multiplican ambos lados de la igualdad. Lambda por u va a ser igual con 0 por lambda menos 1. Por lo tanto, tenemos que lambda menos lambda por u va a ser igual a lambda menos 1 por 0. Y esto nos va a dar igual a 0. Prácticamente lo único que hicimos aquí fue sustituir este lambda u que tenemos aquí. Nos dio 0. Entonces aquí tendríamos multiplicando el menos 1 por 0. Aquí sería menos 1 por 0. Y entonces esto nos daría 0. Lo que implica que u es igual a 0 para que obtengamos este resultado. Teorema 1.2. En cualquier espacio vectorial E, el elemento 0 es único. Vamos a ver la demostración por qué. Supongamos que el elemento del espacio vectorial cuenta con los siguientes elementos, con el 0 del elemento 1 y con el 0 del elemento 2, es decir, que esto estamos haciendo la suposición de que existen dos ceros en el mismo espacio vectorial. Entonces, por el axioma 5 implica lo siguiente, que 0, 0,1 más 0,2 es igual a 0,2, o que 0,2 más 0,1 es igual a 0,1. Es decir, se aplicó el axioma 5 considerando la propiedad del 0 que tiene 0,1 y 0,2. Como consecuencia del axioma 3 se tiene que 0,1 va a ser igual a 0,1 más 0,2. Esto va a ser igual a 0,2 más 0,1. Entonces esto va a ser igual a 0,2. Como se puede ver aquí en todo este recorrido de estas igualdades, desde 0,1 pasamos a 0,2. Entonces vamos a tener lo siguiente, que 0,1 va a ser igual a 0,2. O sea que sí existe solo un elemento 0 en el espacio vectorial. Teorema 1.3. En cualquier espacio vectorial E, cada elemento en E tiene un único inverso aditivo. Demostración. Sea U que pertenece al espacio vectorial E, supongamos que U1 y U2 son inversos aditivos. Entonces por el axioma 6 se tiene lo siguiente. Tenemos que U más U1 va a ser igual a 0.
y tenemos que u más u2 va a ser igual a 0, lo que implica que u más u1 va a ser igual a u más u2. Sumando u2 a ambos términos de la igualdad anterior se obtiene u2 más u1, esto va a ser igual a u2 más u más u2. El siguiente resultado es una consecuencia del axioma 6, entonces tendríamos que u1 va a ser igual a u2. Definición 1.2. Aquí ya cambiamos de tema, vamos a ver lo que es la definición del subespacio y sus propiedades. Un subconjunto de W de un espacio vectorial E es un subespacio vectorial de E si W es un espacio vectorial con respecto a las operaciones de E. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un subespacio siempre y cuando se tenga un espacio vectorial con respecto a las operaciones de otro. Por decir un ejemplo, esto puede aplicarse a los números naturales, a los números reales, inclusive se podría aplicar a ciertos conjuntos de matrices, pero más adelante vamos a ver algo así. El teorema 1.4 dice, sea E un espacio vectorial y W un subconjunto de E, W es un subespacio vectorial de E si y solo si se satisfacen las siguientes condiciones. Anteriormente habíamos visto que si se satisfacen los 10 axiomas principales, ya sea de la cerradura bajo la suma o la multiplicación por escalar, igual el inverso aditivo o la existencia del elemento neutro, pues iba a existir, aparte de otros, pues iba a existir un espacio vectorial. Ahora, si queremos comprobar de que existe un subespacio vectorial de un espacio vectorial, pues se necesitan también cumplir ciertas condiciones para que esto sea real. Entonces, para que esto sea cierto, el 0 va a pertenecer al espacio W. También para todo u, b que pertenezcan a W, entonces vamos a tener la suma. U más b van a pertenecer a W. Para todo u que pertenezca a W y para todo lambda que pertenezca a los reales, entonces lambda por u va a pertenecer a W. Esto es prácticamente los axiomas que vimos del subespacio, son prácticamente los mismos, pero ahorita vamos a ver cómo se aplican en específico para el subespacio. Demostración. Supongamos que W es un subespacio vectorial de E, entonces W es un subespacio vectorial con respecto a las operaciones de E. Por lo tanto, el 0 de W del subespacio pertenece a W y es cerrado bajo la suma y la multiplicación por un escalar. Como W satisface A, B y C, y como W es un subconjunto de E, entonces W es un espacio vectorial. Como vimos anteriormente, si se tiene que cumplir forzosamente las propiedades para que sea un subespacio vectorial. Entonces, si se satisfacen estas condiciones, pues va a existir un subespacio vectorial dentro de un espacio vectorial. Observación. Para probar que un conjunto es un subespacio vectorial es suficiente verificar las propiedades B y C, pues la propiedad A se obtiene tomando lambda igual a 0 en la propiedad B. Sin embargo, es recomendable verificar la propiedad A, porque si el 0 no pertenece a W, se deduce de inmediato que W es un subespacio, no es un subespacio vectorial de este sistema. Teorema 1.5. Sea A que pertenece al espacio de las matrices de M por N por los reales y AX igual a 0 un sistema lineal de AN incógnitas, entonces el conjunto de vectores soluciones del sistema lineal es un subespacio vectorial de Rn.
¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener una matriz de m por n. Pero a esa matriz de m por n vamos a tener vectores soluciones que pertenezcan a los números reales de Rn. Y bueno, aquí vamos a ver la demostración. Sea A igual a los elementos de esta matriz desde A11 hasta AMN, entonces X pertenece a los reales de n. Entonces el 0 está dado por el mismo conjunto de ecuaciones lineales igualadas con 0. Ahora, el conjunto de todas las soluciones se representa como W es igual a X que pertenece a R, a los reales de n, tal que a X sea igual a 0. Para probar que W es un subespacio vectorial de Rn, se tiene que verificar las propiedades B y C del teorema 1.4. Para verificar las propiedades de B, se considera que U y B en W, la pregunta es probar que U más B pertenecen a W. Entonces tenemos que AU más B va a ser igual a AU más AB. Como U y B son elementos de W, entonces AU es igual a 0 y AB es igual a 0, lo que implica que AU más B sea igual a 0. Por lo tanto, U más B, la cerradura bajo la suma, pertenece a W. Todo este desarrollo que se hizo solamente fue para demostrar la cerradura bajo la suma en este subespacio vectorial. Para verificar la propiedad C, sea U que pertenece a W y lambda que pertenece a los reales, hay que recordar que siempre que esté lambda son los escalares, los que conocemos como números. Y la pregunta va a ser que si hay que probar más bien que lambda por U pertenece al subespacio W. Entonces tenemos que A por lambda U va a ser igual a lambda AU. Como U pertenece a W, entonces AU va a ser igual a 0, lo que implica que A por lambda U va a ser igual a 0. Por lo tanto, lambda U pertenece al subespacio W. Finalmente, W es un subespacio vectorial de E porque cumple con todas las propiedades de B y C en el teorema 1.4. Teorema 1.6. Sea H1 y H2 subespacios vectoriales de un espacio vectorial E, entonces H1 intersección H2 en un subespacio vectorial de E. Demostración. Sean X, Y que pertenezcan a H1 intersección H2. La pregunta va a ser probar que X más Y pertenezcan a la intersección de H1 y H2. Como X, Y pertenecen a la intersección de H1, 2, entonces X, Y pertenecen a H1 y X, Y pertenecen a H2. Entonces X más Y pertenecen a H1 y X más Y pertenecen a H2. Entonces X más Y pertenece a H1 intersección H2. Del paso 1 al paso 2 se usó el hecho de que H1 y H2 son subespacios vectoriales. Sea lambda que pertenezca a los reales y X que pertenezca a H1 intersección H2, la pregunta va a ser probar que lambda X pertenece a la intersección de H1, H2. Pues como lo vimos del paso 1 del paso 2, se usó que H1 es un subespacio vectorial.
el tema 4.3, combinación lineal e independencia lineal. Combinación lineal. Una combinación lineal de dos o más vectores es el vector que se obtiene al sumar estos vectores multiplicados por escalares. Cualquier vector se puede poner como combinación lineal de otros que tengan distinta dirección. Esta combinación lineal es única. Definición 1.3. Sean U1, U2 hasta UN en un espacio vectorial E, entonces cualquier vector de la forma A1, U1 más A2, U2 más AN, UN, donde A1, A2 hasta AN en los reales se llama combinación lineal de U1, U2 hasta UN. Esto es un poquito ya más fácil de entender con los ejemplos, los cuales vamos a ver más adelante. Definición 1.4. Los vectores U1 hasta UN generan un espacio vectorial E. Si cualquier vector U que pertenezca a E se expresa como combinación lineal de U1, U2 hasta UN. Definición 1.5. Espacio generado por el conjunto de vectores, sean U1, U2 hasta UK, vectores en un espacio vectorial E. El conjunto de todas las combinaciones lineales desde U1 hasta UK está denotado por lo siguiente. El espacio vectorial de B1 hasta BK va a ser igual a U que pertenezca a E, tal que U sea igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta K de AI, UI. Esto va a ser igual a A1, U1 hasta AK, UK. Teorema 1.7. Sean U1 hasta UK vectores en el espacio vectorial E, entonces el espacio vectorial U1, U2 hasta UK generado por U1 hasta BK es un subespacio vectorial de E. Veamos la demostración. Sean V que pertenezcan al espacio vectorial de U1 hasta UK, entonces existen alfa 1, alfa I de 1 menor o igual que I menor o igual que K y beta de I de 1 menor o igual que I menor o igual que K en los reales, tal que la combinación lineal sea U va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta K de alfa 1 por U1, B va a ser igual a la sumatoria desde I1 hasta K de beta 1 por U1, entonces la suma va a ser igual a U más B va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta K de alfa 1 más beta 1 de U1. Por lo tanto, U más B es una combinación lineal de los UIs, lo que implica que U más B pertenece al espacio vectorial de U1 hasta UK. Definición 1.6. Sean los vectores B1, B2 hasta Bn en el espacio vectorial D, se dice que los vectores B1 y B2 son linealmente dependientes si existen escalares alfa 1 o alfa 2 hasta alfa n en R, no todos iguales a 0, tal que alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más alfa n Bn va a ser igual a 0 si se satisface únicamente cuando alfa 1 sea igual a alfa 2 hasta alfa igual a n y todos estos sean iguales con 0. Entonces se dice que B1, B2 hasta Bn son linealmente independientes. Bueno, ahora vamos a tratar de ver cómo queda esto ya expresado en problemas, porque hemos visto hasta ahorita muchos
teoremas, muchas demostraciones, algunas observaciones. Ahora vamos a ver cómo se puede aplicar en este primer tema de espacios vectoriales. Tenemos aquí tres problemas. El primero es el siguiente. 1. El conjunto de los números reales n con las operaciones usuales de la suma y la multiplicación, es decir, considerando este símbolo como la suma y este como la multiplicación en espacio vectorial. Verificar los 10 axiomas es trivial. Bueno, en este ejemplo nos quiere decir que todos los números reales, el conjunto de los números reales cumplen la función de ser un espacio vectorial debido a que cumplen los 10 axiomas. Y esto lo podemos ver muy fácilmente si agarramos cualquier conjunto de números. Y si queremos hacer las multiplicaciones o si queremos hacer la suma bajo la cerradura, pues va siempre y cuando entre más números reales tomemos un rango más elevado de números reales, pues va a dar la solución. Claro que si agarramos un rango de menos infinito a infinito, cualquier número que esté en ese rango pues va a dar la suma bajo la cerradura, va a tener un cero, va a tener el elemento neutro, va a tener el inverso aditivo y va a tener todos los demás axiomas, los 10 axiomas que son necesarios para que sea un espacio vectorial. En el problema 2 tenemos que ver si el espacio vectorial generado por el 0 es un espacio vectorial. Y pues por muy increíble que parezca, el 0, como le había mencionado antes, sí es un espacio vectorial. Veamos por qué. El conjunto consiste solamente de elemento 0 en un espacio vectorial. Pues se disfraza en los 10 idiomas. Y pues tiene razón. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio vectorial de 0. Si le sumamos el 0, sigue siendo 0. Lo multiplicamos por un escalar que sería, no sé, 1, sigue siendo 0. 20 sigue siendo 0. 50 sigue siendo 0. Si tiene un inverso aditivo, 0 menos 0, pues sigue siendo 0. Como ya había dicho, le sumo 0, también tiene 0. Las propiedades distributivas también se cumplen. El 0 mismo es el 0 del mismo espacio vectorial. O sea que el 0 solito cumple con todos los 10 axiomas para que pueda ser el espacio vectorial. Ahora veamos qué pasa con el 1. Pues si quisiéramos hacer la suma bajo la cerradura, tenemos el elemento 1. Como solamente tenemos ese elemento, no podemos sumarlo a otra cosa, solamente podemos sumarlo con los elementos que están aquí. Entonces sumamos el 1 con el 1, esto nos da 2, pero el 2 no pertenece a este espacio vectorial. Entonces, como el 2 no pertenece al espacio vectorial, pues entonces esto de aquí pues no es un espacio vectorial. Para subespacios tenemos el siguiente ejemplo. Sea W igual a las funciones de menos 1 a 1 de los reales, tal que la función a la 1 medio sea igual a 0, pruebe que W es un espacio de las funciones de menos 1 a 1 en los reales. La prueba consiste en verificar las propiedades de los axiomas que habíamos visto anteriormente. En este caso, el teorema de la B y C. Entonces vamos a ver. Para comprobar el B tenemos que sean F y G que pertenezcan a W. La pregunta va a ser si F, la suma de este espacio de funciones más, perdón, de este subespacio de funciones más este subespacio de funciones siguen perteneciendo a W. Entonces podemos observar que la sumatoria, la suma bajo la cerradura va a ser igual a F de un medio más G de un medio, eso nos va a dar igual a 0, lo que justifica que la suma pertenece a W. Entonces, para la siguiente propiedad, la C, tenemos lo siguiente: sean F que pertenezca a W y lambda que pertenezca a los reales,
Recordemos que lambda es un número, es un escalar. Lambda por f de un medio va a ser igual a lambda, la de la función, evaluado en un medio. Esto nos va a dar igual a 0. Por lo tanto, lambda f pertenece al subespacio vectorial W. Entonces se puede decir que W es un subespacio vectorial de f de menos 1 a 1 en los reales. Combinación lineal. Vamos a determinar si el vector u igual a 7,1,16 es una combinación lineal de menos 1, 2, 2, que sería u1, 3 menos 1,4, que sería u2. Entonces la solución, vamos a buscar un alfa 1 y un alfa 2 que pertenezcan a los reales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a encontrar la solución de este sistema. Vamos a formar un sistema con esto, con este vector, con este otro vector y con este otro vector. Vamos a buscar la solución de este sistema. Entonces, ¿qué se hace? Pues, como ya dije, se forma un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a tener que alfa 1 más menos alfa 1 más 3 alfa 2 va a ser igual a 7. 2 alfa 1 menos alfa 2 va a ser igual a 1. 2 alfa 1 más 4 alfa 2 va a ser igual a 16. Y aquí podemos resolver como lo habíamos visto en las unidades anteriores. Podemos utilizar Gauss, Gauss-Jordan o cualquier otro método para encontrar sistemas de ecuaciones lineales. Aquí lo hicieron por Gauss. Entonces van a encontrar prácticamente la solución haciendo 0 debajo de la diagonal. Para esto convierten este número en 0, este también y este también. Entonces para convertir este en 0, pues lo que podemos hacer es restar. Estos son los que queremos desaparecer. Aquí desaparecen estos dos. Después el 4. Y aquí ya nos deshicimos de una fila. Entonces nos queda un sistema así. Menos 1, menos 3, 0, 1, menos 7, 3. Se sigue igual resolviendo. Aquí ya tenemos un 0. Ahora buscamos hacer este 0. Ya cuando tenemos que este 0, entonces encontramos la solución. Entonces tenemos que alfa 1 va a ser igual a 2 y alfa 2 va a ser igual a 3. Para el siguiente tema, que es independencia lineal. Vamos a verificar que si los siguientes vectores son linealmente dependientes o independientes. Los vectores son los siguientes, es 1,1, 2,1, 2,2 en R2. Y esta es la solución. Vamos a poner que B1 es igual a 1,1, B2 es igual a 2,1 y B3 es igual a 2,2. Entonces sean alfa, beta y lambda que pertenezcan a R, tal que alfa B1 más beta B2 más alfa B3, esto va a ser igual con 0. Entonces aquí vamos a formar un sistema de ecuaciones, el cual nos queda de esta forma: alfa más 2 beta más 2 lambda va a ser igual a 0, alfa más beta más 2 lambda va a ser igual a 0. Igual se procede a resolver por medio de los sistemas de solución para ecuaciones lineales. Y entonces tenemos que beta es igual a 0, alfa es igual beta es igual a 0, alfa más 2 lambda es igual a 0. Para alfa igual a 1 se tiene que lambda es igual a menos un medio. El sistema lineal tiene una infinidad de soluciones, por lo tanto B1, B2 y B3 son linealmente dependientes.
Pues bueno, compañeros, espero que hayan visto el video, les haya gustado. Igual este es un tema pues no tan fácil de entender a la primera. Se necesita de mucha abstracción, de conocer bien los espacios vectoriales. Para esto pues tuvimos que ver la unidad 1 de números complejos, la unidad 2 de matrices y determinantes, la unidad 3 de sistemas de ecuaciones lineales. Todas estas, todas estas unidades las vimos para poder entender y tener fundamentos para hacer estos ejercicios de álgebra. Y creo que es más importante pues tener el concepto de qué es un subespacio, para qué sirve en las matemáticas, que simplemente hacer nada más ejercicios. Por eso tomé ciertos ejercicios que eran no tan prácticos, pero al menos siento que los desarrollé de una forma que fueron entendibles. Bueno, pues eso sería de mi parte todo. Hasta luego.